Muy buenas tardes, Raquel. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, hija, muy bien. Bueno, primero que nada, pues agradecerle por participar en este espacio. Como sabrá, el objetivo pues de esta reunión es pues platicar y sobre todo conocer más acerca de su formación psicológica y también pues de las experiencias que ha vivido con respecto pues a su amplia experiencia profesional desde su enfoque cognitivo-conductual. Y pues es realmente un honor tenerla aquí por su acervo de conocimiento y su larga trayectoria profesional. Y pues esperemos que este espacio sea un espacio de aprovechamiento para aprender y conocer más de usted. Adelante. Primero que nada, ¿podría contarme un poco más acerca de cómo usted ejerce su profesión? ¿Como psicóloga o como educadora? Como, O como psicóloga constructivista. sí, como psicóloga, pues conocemos que tiene maestría en educación constructivista, pues sí podría platicarnos un poco más al respecto. Bien. ¿Cómo la ejerzo? Como debe de ser. Con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad, pero también con muchísimo gusto. Am, voy a remontarme a algunos años atrás. Empecé a trabajar, fui una participante activa en la década de los 80 cuando vino todo el cambio a nivel mundial acerca de la mirada hacia la discapacidad, la mirada y la atención hacia ellos. Entonces, fui una participante muy activa, partiendo desde la recalcitrante educación especial hasta la inclusión educativa, que en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 80, que iniciaba en México. Me tocó ser participante en uno de los colegios pioneros en ese tipo de educación y se llamaba integración educativa en la década de los 80, 90. Primero, pero sí, muy en serio, me permitió estar en este colegio, en esta escuela, aprendiendo una metodología activa que yo pensé también que así era, aunque sí la notaba distinta a la que yo había recibido cuando era niña, pero pues como había pasado hace muchísimos años, no podía recordar con claridad y fui aprendiendo como si fuera algo sumamente novedoso para mí. Fui aprendiendo esta metodología activa que es el constructivismo. Trabajar con otros chicos que tenían discapacidad, pero que no pertenecían a esta escuela y que se daban cuenta que iban avanzando, iban aprendiendo. Pensé que así era en todas partes, a lo cual me niego, obviamente, porque yo me dediqué solamente a ese trabajo, el turno de la mañana y a mis hijos de tiempo completo. Me niego, pero me voy dando cuenta que llega otro chico y que inclusive los sobrepasaba en edad y las habilidades que ellos habían desarrollado, habían adquirido, eran muy, muy inferiores a los que habían desarrollado nuestros chicos con esta metodología. Y posteriormente, bueno, voy desarrollando una metodología basada en una metodología activa que es el constructivismo y hoy por hoy es la metodología que estamos trabajando en los 4 centros que tenemos a lo largo y ancho del país, porque hemos visto a lo largo de muchísimos años, estoy hablando de los 90 hacia los 2025, que han pasado muchísimos años, hemos visto constatando con los propios que van aprendiendo o que han aprendido y constatando con los otros que no están cerca o no están en mis centros o en los centros que trabajamos, que hay un gran e importante rezago de conocimientos, no solamente académicos, sino de conocimientos generales, de desarrollo de habilidades intelectuales, que es muy distinta a las habilidades intelectuales a las habilidades académicas. Entonces, por eso es que hago esto, por eso es que caí ahí, por eso es que se desarrolló esto, pero considero que esa es la manera en que se tiene que trabajar con estos chicos. Y como alguien me dijo por ahí, si eres capaz de enseñar a un chico con discapacidad intelectual, ¿qué podrás hacer con un regular, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y así es como llegué, y así es como trabajo la educación y la psicología combinadas, pero más educación que psicología. La psicología la uso mucho más para los padres de familia, para trabajar con padres, con instituciones, etcétera. Con nuestros chicos es más bien el desarrollo de esta metodología activa, puesta en marcha en ellos, que no les es nada sencilla, nada fácil, pero así es como lo hacemos. Pero fue como un gran reto pasar de parte de solo ser psicóloga a ya pasar por todo ese proceso de educar y que es completamente diferente para poder pues ayudarlos a este desarrollo de habilidades. En este caso, yéndonos más a la parte de la psicología específicamente, que de ahí surgió todo lo posterior para
su formación. ¿Qué la motivó a estudiar psicología? ¿Por qué estudié psicología? Pero fue estos dos elementos que me interesaba mucho el funcionamiento cerebral, pero cuando descubro la psique, cuando descubro la psicología, cuando descubro a través de estas materias de prepa, me interesó muchísimo, me llamó mucho la atención conocer muchísimo más de la psique más que del órgano. También comprendo que como uno de los retos, como menciona, fue el tener la información suficiente para desarrollarse en su formación. ¿Qué otros retos también presentó en el desarrollo de usted como psicóloga? Que una mujer proviniendo de una familia numerosa, donde los hermanos varones habían emigrado a la gran ciudad para estudiar, fuera la primera dentro de mi familia que quisiera emigrar. Y este fue el principal reto, hacer que mis papás me dieran el consentimiento y obviamente su apoyo económico para yo poder trasladarme a la ciudad de Monterrey para estudiar la carrera. Fue el gran reto y la gran barrera que había, no porque los papás no quisieran, sino no estaba, no concebía, no se concebía en la mentalidad de estos padres de ciudad pequeña, de familia numerosa, donde los que estudian son los varones, etcétera. El segundo es, ¿y esa carrera qué? O sea, ¿de dónde, cómo, con quién, cómo se ejerce, dónde se ejerce? Y sobre todo, recuerdo perfectamente en la década de los 80s y 90s, la mala información basada en la ignorancia de la gente acerca de que la psicóloga era algo así como que bruja, como que leía mentes. Entonces había mucha ignorancia en relación a la misma carrera y además muchísimo oscurantismo. O sea, hablar de psicología era sinónimo de brujería o sinónimo de cosas turbias, ¿no? Nunca se veía o no se veía con la claridad de ser médico, ser maestra, ser arquitecto, ser abogado. La psicología estaba muy, muy confusa. En este caso, además de su formación, también nos menciona su enfoque, ¿no? Pues su enfoque cognitivo-conductual. ¿Crees que esto también ayudó para su como trabajo posterior? Totalmente, soy una convencida que lo principal, el principal elemento a trabajar con los chicos con discapacidad intelectual, que son los que yo atiendo, el principal elemento debe de ser toda la parte cognitiva, toda, absolutamente. Pero yo no conozco una institución seria y en serio aquí en América que esté trabajando las habilidades cognitivas con la seriedad que tiene dos cosas. Una, el diagnóstico de los chicos con los que trabajamos es discapacidad intelectual. Por lo tanto, si el diagnóstico de ellos fuera visual, yo trabajara muchísimo más todas las áreas visuales, por lógica. Si nuestros chicos fueran de parálisis cerebral, yo trabajara mucho más la parte motora y luego investigaba si había déficit cognitivo o no para trabajar lo segundo. Si mis chicos fueran el diagnóstico autismo, yo trabajara todas las áreas sensoriales, obviamente, porque ese es el diagnóstico. Entonces, nuestros chicos, nuestra población son discapacidad intelectual y ejemplos representativos mucho mayoritariamente son los de síndrome de Down. Prosiguiendo pues con la parte de su experiencia profesional, justamente el SEA intenta aplicar esto, ¿no? Y se ve tanto el esfuerzo de su propia preparación como la dedicación para poder cambiar estos sistemas, ¿no? ¿Cómo es que en este caso, por qué nació el SEA? Resulta y resalta que mi primer hijo tiene síndrome de Down, nació en el 86, por eso fue una participante activa, muy activa de todo esto. Y surgió por la presión, vamos a decir así, por la petición encarecida de las otras madres, de las mismas madres de los chicos que yo atendía en esta escuela, al ver que había buenos resultados y su hipótesis era, si los ves 2 veces a la semana en la mañana, van a estar mucho mejor si los ves otras veces en la tarde. Entonces me pedían que los viera en el turno de la tarde. Y yo celosamente les decía que no, hasta posterior. Estuve algunos años, posteriormente ya mis hijos crecieron un poquito más, había muchas más peticiones de otras mamás que querían que trabajara con sus hijos. Y fue de manera muy orgánica. Le dije que sí al segundo, le dije que sí al tercero, le dije que sí al cuarto, hasta que llegué el momento en que ya no podía yo sola y que ya no cabíamos ahí, tenía que buscar un lugar más grande y así se fue dando. Recuerdo que en el 2000, ¿qué sería?
No, en el 98, más o menos, 98, cerca de los 2000, tomé la decisión de dejar, 99, de dejar ese trabajo tan bello que tuve en ese colegio, en esa escuela, y porque ya estaba llena en las tardes y tenía mucho más peticiones de trabajo para en las mañanas, los chicos que iban en el turno de la tarde o que iban a los camp, que querían que los atendiera. Y a partir del 99, del 2000, no estoy muy segura, ya trabajé de manera de tiempo completo en atender a estos chicos y para el 2001 nos constituimos como asociación civil para poder dar más atención, trabajar con alguien más que me ayudara, capacitar a esa otra persona, darle los programas de trabajo, etcétera. Y así fue creciendo de manera orgánica esta institución. Hubo también patrocinadores o alianzas que actualmente o que en ese momento apoyaron al SEA. No, no, generalmente durante esa trayectoria que ya tenemos, no, solamente el apoyo de mi esposo, que respaldándome siempre en todo lo que emprendo, lo que necesito hacer, etcétera, etcétera, que eso es que eso ha sido lo más importante realmente, ¿sí? O sea, el apoyo de la familia. El capacitar a otras personas, otras maestras que quisieran trabajar conmigo en el turno alterno del trabajo que ya tenían, etcétera, maestras que conocieran un poco la metodología activa, como es el constructivismo, y ya nada más decirles yo los ritmos y los tiempos y el programa para los chicos, pero apoyos de otras instituciones, alianzas sí hemos hecho, pero apoyos como tal, en el sentido de, pues, hay un intercambio de esto, o te becamos a ciertos chicos, o no, no ha habido, por lo menos en el transcurso de todos estos años, no recuerdo. Sí. Como formadora de maestros, de psicólogos y otros terapeutas que quieran formar parte de esta red de apoyo integral para apoyar a los chicos, ¿qué es lo primero que intenta transmitirles a quienes se preparan con usted? Lo primero que intento transmitir es el quitar juicio de valor en lo siguiente. Lo que intento, inmediatamente siembro en las personas que voy a capacitar o que voy a formar, mejor dicho, me gusta más formarlos que capacitarlos, es la persona que nace, la persona con síndrome o la persona con discapacidad intelectual nació diferente, pero no inferior. Está en igual de circunstancias, en igual de condiciones, en igual de situaciones, en igual de derechos que todo mundo, que nosotros. Sí, nació diferente, pero no inferior. Y hago mucho énfasis que nació diferente. ¿Por qué? Porque también ha hecho mucho daño la igualdad. Yo no quiero la igualdad, yo quiero equidad para ellos, que a cada uno se le dé lo que necesita, no darles el trato igual porque no son iguales. Pero el hecho de no ser iguales no significa que sea malo o que sea bueno. No significa que sea superior o inferior, simplemente es una situación que así sucede. Es como la dignidad que tiene el ser hombre o el ser mujer. Es la misma dignidad que tenemos el ser, nacer hombre o el nacer mujer. Lo mismo ellos. El nacer con discapacidad intelectual es una situación que no tiene nada de malo y nada de bueno. Simplemente es una situación diferente, pero no inferior o no superior. En el caso de los mayas, que al parecer eran divinidades y les daban un trato de rey, ¿no? Entonces, no tienen condición. Entonces, eso para mí es la primera, o mitos que derrumbo o lo que quiero sembrar en la gente que voy a formar o capacitar. Y la segunda es, ellos aprenden de manera y por vías distintas. Ya para pues finalizar y concluir con esta entrevista y este espacio de gran provecho informativo, ¿qué consejo justamente usted le daría a esta nueva generación de psicólogos y profesionales que, como usted, buscan poder hacer un cambio y ayudar a las personas en eh, a los individuos de manera integral para su mejora en la sociedad? Uno de los fundamentos en los que yo me he sustentado a lo largo de todos estos años y que cada vez lo corroboro con mucho mayor precisión, son palabras que se vertieron hace más de 2000 años, cuando ante Jesús llegaron una familia, o iba pasando, estaba por ahí cerca una familia, padre y madre y un hijo con discapacidad. Jesús, como buen maestro, traía a sus discípulos. Jesús no estaba poniendo atención en ese momento a esta familia de un hijo con discapacidad, pero los discípulos sí, porque los discípulos muchas veces fungieron como
te damos chance de que pases con el maestro para que seas sanado o hazte un ladito. Eran discípulos, eran aprendices. Pero les llamó mucho la atención, los discípulos ya estaban mucho más empapados de la enseñanza de su maestro, entonces ya no veían las cosas como lo veían antes de ser discípulos, sino lo veían ya con unos ojos más, más inquisitivos o más compasivos. Entonces Jesús estaba ocupado seguramente con otras personas, pero los discípulos vieron a esta familia y dijeron, le preguntaron como un buen discípulo a su maestro, como un buen alumno a su maestro. Le dijeron, le preguntaron con la cercanía y familiaridad que tenían, porque la gente, pues, no, sí estaba muy cerca porque lo apretujaban, pero ellos eran sus amigos, ellos eran sus cuates, ¿no? Y le dijeron, maestro, 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 seguramente le tocaron por ahí el hombro porque Jesús estaba muy ocupado. Maestro, 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 mira, mira, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque al ser madre de un hijo con discapacidad, puedo ver, ahí entra la psicóloga, que puedo ver en todas las familias que atiendo muchísimos rasgos de esto que los discípulos vieron hace 2000 años y se quedó plasmado. Culpa. ¿Quién pecó? Culpa o buscar a quién atribuirle esa diferencia. Y los discípulos estaban exactamente igual que hoy en día. Alguien tuvo que haber hecho algo, dejado de haber hecho algo, para que ese chico naciera con esta situación o esa circunstancia o esa condición. Y los discípulos ni siquiera cuestionaron, oye Jesús, ¿sería porque pecó o no? Le dijeron así tácitamente, ¿quién pecó? Lo daban por hecho, lo asumían, como hoy por hoy la mayoría de la sociedad asume que la discapacidad, que la diferencia es malo ser diferente, que los chicos con síndrome de Down o discapacidad intelectual son inferiores a nosotros, lo damos por hecho que estos chicos no aprenden o aprenden muy limitado, que estos chicos son muy difíciles, etcétera. Un montón de información prejuiciosa que todavía nos envuelve y andamos caminando por la calle sin siquiera cuestionarnos si esto es cierto o no. Lo mismo sucedió en aquel entonces, hace más de 2000 años. Jesús, Jesús, voltea, mira, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido así? Y bendito Jesús, entre otras cosas, por muchas como esas lo amo. Voltea seguramente a ver a la familia con unos ojos distintos a los que estaban la mayoría de la gente viéndolo. Y Jesús solamente pudo ver lo que había detrás de ese nacimiento, que era la formación perfecta, diferente de un ser humano. Y les dijo, no sean cabezones. Bueno, eso lo agrego yo. No sé si lo dijo o no, pero eso lo agrego yo. Sean cabezones, sean brutos. Él no pecó ni él ni sus padres. Él fue, dijo Jesús, formado así. Él fue hecho así, él fue tejido así desde el vientre de su madre para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estas palabras de Jesús se las quiero dejar. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando del maestro de maestros, que está comprobadísimo que existió, que estoy hablando de alguien que se atrevió a tener una mirada distinta hace 2000 años atrás. Estoy hablando de un Jesús incluyente, que dijo, él tiene un propósito, búsquenlo, búsquenlo y trabajen con él como él necesita ser trabajado. Entonces, esa enseñanza de este maestro de maestros lo he traído conmigo desde hace muchos años y con esa misma óptica lo he trabajado y lo he enseñado. Y es el mismo pensar que les comparto a ustedes que son muy jóvenes o a alguien que lo vaya a ver. Ellos fueron formados distintos, pero no porque alguien hizo o dejó de hacer algo. Ellos fueron formados distintos con un propósito. A nosotros nos corresponde descubrir ese propósito, descubrir las formas, descubrir las maneras y hacerlo bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quisiera dejar desde un punto de vista. Y desde otro punto de vista fue esto que les mencioné. Ellos fueron formados diferentes, pero no inferiores. Y al ser diferentes, no traen el misma estructura y la misma esquema para ser enseñados. Y tercero, si tienes que enseñarle, asegúrate que aprenda. Y si no está aprendiendo, no es porque ellos no puedan aprender, es porque tú no estás dando las formas y las metodologías y los instrumentos para que ellos aprendan, porque enseñar no es lo mismo que aprender en ellos. Entonces, eso es lo que yo les quisiera dejar como compartir
mis saberes, o sea, todo lo que he ido aprendiendo y lo que he ido sabiendo de eso, más lo que me falta por aprender, que eso se los diré en otro momento cuando ya lo haya aprendido, pero hasta hoy por hoy son estas dos verdades que me sostienen y que me sustentan y que me hacen seguir buscando las maneras en que ellos, en el mundo de los sí, porque ellos nacieron en el mundo de los no. Están criados y son recibidos en el mundo de, no se preocupe, señora, no va a poder hacer esto, no va a hacer esto, no lo va a lograr esto, pero usted no se preocupe, usted quiéralo mucho y dele de comer, punto. Entonces nacen en el mundo de los no, pero yo lo que quiero es que volteen a ver el mundo de los sí. Todos los profesionales que estamos alrededor que volteen a ver el mundo de los sí o busquen la manera de cómo sí. Oye, ¿no va a hablar? Bueno, busca la manera de cómo sí. Oye, que va a caminar, busca la manera en que se camine, busca la manera en que sí. Yo creo que mientras ellos sigan vivos y no se nos hayan muerto o no los abortemos, mientras ellos sigan en esa tierra junto con nosotros, es nuestra obligación buscar la manera en que sí suceda lo que consideramos que es tener una vida digna. Nada más. Eso es lo que yo aspiro para ellos, una vida digna. Y obviamente que una vida digna está representada por alto nivel cognitivo, alto nivel académico, alto nivel social, alto nivel conductual, alto nivel en todas estas áreas, como lo tenemos nosotros. Y si no lo tenemos nosotros es porque no queremos. En ellos la diferencia es que si no lo tienen es porque alguien no se los proveyó y eso está gravísimo. Sí, depende de nosotros, no de ellos. Claro, su mensaje creo que es algo primordial y se ve justo como toda su trayectoria ha llevado a este ideal y creo que a nosotros como generación de nuevos psicólogos nos va a ayudar muchísimo y va a impactar esta nueva perspectiva, ¿no? Que se ha sembrado, como usted mencionó, desde hace tantos años, esta parte de ofrecer a alguien pues una vida digna, que al final de cuentas es el propósito que buscamos. Así Realmente es. agradecemos mucho pues su experiencia y compartir esta parte y apreciamos en gran medida todos sus conocimientos respecto a el desarrollo de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Y este mensaje esperemos que se siga, pues, que usted está compartiendo en el CEA y en este momento, en este espacio para nuevos psicólogos y personas que al igual buscamos darles una vida satisfactoria y en todos los rubros que una persona merece tener. Entonces, muchas gracias. A ustedes, chicas, que estén muy bien y que sean las mejores psicólogas que pueda existir o que pueda egresar su universidad.